Hablando de esta otra cara del Mundial, también en esta investigación que estuvimos haciendo, en realidad lo hemos estado viendo en las redes sociales. Yo creo que no hay que ahondar mucho tampoco para darse cuenta que Estados Unidos no está siendo uno de los mejores anfitriones, porque si vamos a la realidad, o sea, yo creo que Estados Unidos es quien verdaderamente organiza el Mundial. La mayoría de los partidos se reúnen, juegan ahí exactamente, sí, la final en va Estados a ser Unidos. En New Jersey, aparte, en Estados Unidos. Así Exactamente, y me parece que México y Canadá como que acompañan simplemente, no han tenido hasta ahora mucho poder de intervención, ni siquiera la FIFA misma hemos visto que haya intervenido en ciertos casos de discriminación, por ejemplo, o el caso de la selección de Irak, donde ni siquiera los dejan alojarse en Estados Unidos, siendo que la mayoría de los partidos juegan ahí. O sea, recordemos que esto se da en el contexto en que Estados Unidos continúa abiertamente en una guerra contra Irak, ¿no? Sí. Con Israel. En el Medio Oriente continúa con una disputa abierta que todavía no conocemos si han llegado realmente a un acuerdo o no, pero fuera de la política, digamos, y volviendo a lo que es el Mundial, a la selección directamente no la han dejado alojarse. O sea, ellos cada vez que juegan un partido tienen que trasladarse desde México, que ahí sí les han dado asilo, por así decirlo, se trasladan, no les permiten quedarse ni medio segundo, por así decirlo, y tienen que volverse directamente a México. O sea, claro, no les permiten, ellos han pedido incluso poder ingresar ese mismo día, por ejemplo, no sé, que juegan a las 5 de la tarde, poder ir a la mañana a Estados Unidos, ni siquiera eso le permiten. Sí, no, bueno, para empezar ya es realmente trágico que dos países en guerra participen de un mundial. Sí. ¿No? Porque aparte el eslogan de todos los mundiales, el eslogan de la FIFA en realidad es el fútbol nos une. Claramente no. Si estás expulsando a los jugadores cada vez que ingresan a tu país, no hay mucha unión. Y dos países que se encuentran plenamente en guerra, además uno que es el anfitrión, que debería haber sido declarado agresor porque fue el que atacó. Totalmente. Estados Unidos no van a tener ningún tipo de sanción, ni por la FIFA. Le entregaron el premio de la paz de la FIFA a Donald Trump. Sí, totalmente, ¿no? ¿No? Contradictorio. Es increíble, bueno, la verdad. Una región que es bastante complicada. Todos los países del Medio Oriente están en situaciones complicadas ahora, no solamente por la guerra en Irán o con Irán, sino también porque, bueno, las represalias de Irán a diferentes sectores y porque la zona siempre ha sido caliente, ¿no? Sí. Por una cuestión geopolítica importante. Mucho del comercio del petróleo pasa por allí. Hay escasez el agua, pero sobran los minerales que Estados Unidos define como críticos, ¿no? El fósforo, muchas otras cuestiones más que son importantes para la industria bélica y para la industria de la tecnología, con lo cual siempre ha sido, y si me parece a mí, esta es mi opinión, ojalá que no fuera así, pero siempre va a ser una zona caliente. Con respecto a lo que contabas de Estados Unidos, es abrumadora la diferencia entre partidos entre Estados Unidos, Canadá y México. Sí. Canadá y México albergan entre los dos 26 partidos, Estados Unidos 78. Claro. Es la diferencia. Es el Mundial de Estados Unidos. Sí, totalmente. Mundial de Estados Unidos. De hecho, lo aprovechan para también siempre estos shows, porque para ellos es realmente un show, lo utilizan para mejorar su imagen ante el mundo. Pero bueno, estas cosas que muchas veces son invisibilizadas, porque capaz no aparecen en todos los medios de comunicación, la gente se entera igual por las redes sociales. Me parece que no hay forma como de ocultar esto. De hecho, el delantero de Irán, que se llama Jaime Hussein, por ahí si lo pueden googlear, él ha sido interrogado durante casi 7 horas, bien, por el gobierno de Estados Unidos. De hecho, al fotógrafo de su selección también lo han deportado. Es bastante tremendo. Después otra cosa que también me pareció bastante triste y bastante violento es que uno de los mejores árbitros de África, que creo que ahí tenemos no sé si tenemos la imagen para mostrarlo, es la primera vez que, ahí está, Omar Artan es un árbitro africano que ha sido deportado por Estados Unidos, no le han permitido participar del Mundial. Obviamente cuando él vuelve a su país ha sido recibido como un héroe, básicamente,
Pero me pareció muy triste esto, que lo hayan interrogado tantísimas horas y que finalmente lo hayan deportado. ¿Y cuál fue el argumento para deportarlo? Creo que básicamente por negro. O sea, no le han dicho exactamente, o sea, fue un acto de discriminación. Claro. Nunca le han dicho exactamente Clarín, por qué lo iban a deportar. Buscando. Dice, Omar Artán, mejor árbitro de África, fue deportado por Estados Unidos a la aduana de Miami debido a un veto migratorio. Dice, bueno. Sí. O sea, lo que a él le supuestamente encuentran ciertas irregularidades en la visa. Pero lo que yo tenía entendido, lo que averigüé es que la FIFA le envía toda esta información a Estados Unidos 3 meses antes. Entonces yo creo que hubo un tiempo como para ver si había algún tipo de irregularidad, si supuestamente este es el justificativo que utilizó el gobierno de Estados Unidos, si realmente había algún problema, resolverlo en ese tiempo, no cuando árbitro estaba ingresando al país y hacerlo pasar por toda esa situación. Sí. Tiene que ver con el origen, es somalí. O sea, sí. Somalí, hay una cuestión ahí no sé política. Si ya vieron la película que era el con negro, más o menos van a saber qué es lo que pasa en Somalia, ¿no? Bueno, con bastante conflictivo el país y con la presencia estadounidense durante muchísimo tiempo y que le ha costado vida a muchos estadounidenses estar en ese país. Bueno, la verdad que si a vos te seleccionan como árbitro internacional y la FIFA te habilita para que vayas a dirigir la Copa del Mundo, nada tiene que ver lo que haya hecho tu gobierno o gobiernos anteriores en ese país. Por supuesto. ¿No? La verdad que me parece detestable lo que está pasando. De hecho, la FIFA, ¿qué es lo que dice? Cuando hay siempre está en contra de intervenciones políticas en el deporte. Sí. ¿No? Siempre dice, por ejemplo, si un gobierno interviene, la AFA, que nosotros tuvimos el conflicto con Chiquitapia, se lo desafilia directamente a la AFA y no participa en ningún torneo internacional, ¿no? Ni los clubes ni en la selección. Entonces, en este caso, si un país toma una decisión política de expulsar a un árbitro por el origen que tiene, hay una definición política que interviene sobre el fútbol, debería ser desafiliado a Estados Unidos. Sí, totalmente. ¿No? O por lo menos sancionar y decirle que queda descalificado de su mundial. Por supuesto que no va a pasar. No. ¿Quién tiene las agallas? No creo que Infantino lo tenga para decirle a Estados Unidos que vendiste este mundial, estás facturando millones y millones de dólares, decirle te quedas sin mundial. ¿No? Así, no, por supuesto que o no. decirle a Donald Trump en su casa, a Estados Unidos no participa más. Teniendo en cuenta que como es Donald Trump, lo primero que va a decir es, bueno, se acabó, no estamos más nosotros en la FIFA, vamos a crear una Federación Internacional de Fútbol en Estados Unidos. ¿Te imaginas? Sería tremendo. Y pero no sé si no va a llegar a suceder eso. No, porque sí, que no viste Infantino que saca 700 fotos con Infantino, que no saben, el presidente de la FIFA. Exactamente, pero a veces cuando la consigna que habíamos traído hoy era hablar de la otra cara del Mundial, también queríamos mostrar muchas historias de jugadores que nos han parecido interesante traerlos a colación, que son o provienen de familias migrantes, ¿no? Y esto para mostrar un poco la paradoja que existe en el mundo del fútbol, es decir, hay muchas selecciones que tienen a sus jugadores que no son nativos de su digamos, de su propio país o para la selección que juegan, que han vivido casos de migración, de discriminación, hasta incluso algunos de trata de personas, de deportación. El dato con el que quiero comenzar esto es contándoles que hay 1 de cada 4 jugadores que nació en un país distinto, bien, al que representan los colores de su camiseta. Y si bien sabemos que hay 48 selecciones que participan en este mundial, solamente 8 selecciones están conformadas únicamente por futbolistas que han nacido en su propio país, ¿no? O que defienden su camiseta. En nuestro caso, salvo Nico Paz, que ha nacido en España, pero que, bueno, es argentino por opción. Pero él no está en la selección, ¿no? No ha sido convocado. Sí, Nico Paz jugó en el primer partido. Entró para reemplazarlo a Messi. Es una de las joyitas que tiene de los europibes, que se le dice, y que tiene, para mí, es un gran futuro. Después él tendrá que ver cómo lo desarrolla, pero claro. Sí, es el único, creo que nació fuera de Argentina, si no me equivoco. Después los demás todos sin hablar. Bueno. ¿No? Hablar. Hay equipos donde, el caso de Marruecos, en un momento hizo un par de cambios y los 11 jugadores en cancha habían nacido fuera de Marruecos. Sí, es verdad. Bueno, el país de Curazao también le pasa algo similar, solamente uno es nativo. Bueno, pero lo de Curazao es distinto porque ellos formaron parte de Países Bajos. Sí, se independizaron y... Entonces su ascendencia es de ahí. Sí. El que me llama la atención es Cabo Verde, que salió a buscar caboverdianos por el mundo en LinkedIn.
¿Sí? Claro, el técnico hizo, el técnico y después se sumaron muchos más, hicieron una propuesta en LinkedIn diciendo a aquellos, si naciste en Cabo Verde, había un caso de un jugador de San Martín, no me acuerdo en este momento, que era caboverdiano, que jugó acá en San Martín, en tantos otros equipos, pero el llamado era, si naciste en Cabo Verde y estás jugando al fútbol profesionalmente en otro país, te convocamos para que integres la selección. Bueno, es lo que le pasó bueno a muchos que tienen justamente estas raíces migrantes. Pero sin embargo están jugando para su selección, digamos, su país de origen. Sí. Acá estamos viendo en pantalla a Alfonso Boyle Davis. Alfonso Davis, sí, de Canadá. Exactamente, él es capitán del seleccionado canadiense, pero él nació en Ghana, que Ghana sabemos que es un país africano. Él nació básicamente en un campo de refugiados, ¿no? Y llegó... Básicamente sus padres habían llegado a ese campo de refugiados cuando estaban huyendo de Liberia, bien, porque se encontraban en una guerra civil, sí. Y cuando él tenía 5 años se pueden trasladar a Canadá y bueno, y ahí desarrolla su carrera profesional. Mirá vos, crack, es lo mejor que tiene Canadá, por lejos, Alfonso Davis. Bueno, por eso es el capitán, me imagino, ¿no? Exactamente. Después tenemos en pantalla a... ay, no alcanzo a leer de acá. Sí. Amat Diallo. Bueno, él se convirtió en el héroe de Costa de Marfil después de que anota el gol contra Ecuador. Sí, partido que gana Costa de Marfil. Exactamente. Él llegó a Italia en el año 2015, cuando él tenía 12 años. Él es un caso muy particular porque él ha sido víctima de trata de personas y ha sido trasladado desde su país de origen por una organización criminal hacia Italia, que generalmente esta organización se me fue la palabra, buscaba chicos que jueguen bien al fútbol y lo han llevado a... Secuestraba. Exactamente, ha sido secuestrado y ahí lo han llevado a Italia y bueno, pero hoy está representando a su país de origen, que es Costa de Marfil. Miramos, bueno... Ahí está Hamden Jr. también, Traoré de Costa de Marfil. Él también ha sido ha sufrido, digamos, también ha sido víctima de una trata de personas y se ha creído que Traoré con el jugador que vimos anteriormente eran hermanos. Ah, mira. Pero después se ha visto, se ha hecho como un ADN y se han dado cuenta que no, pero han sido los dos secuestrados por esta misma red. Misma organización. Exactamente, por esta misma organización criminal. Bueno. Y después cuando han ido a ver, o sea, él se da cuenta, este jugador, el Diallo, cuando va a ver que en sus registros estaban, o sea, sus papás eran personas que él no conocía. Cuando va a ver los registros, digamos, ahí se da cuenta, comienza a investigar y bueno, ahí descubre como su verdadera identidad. Increíble. Bueno, para aquellos que creían que la esclavitud había quedado finiquitada en el mundo y que no existían nuevas formas de esclavitud, Argentina se negó, bueno, con nuestro canciller a la cabeza, junto a Estados Unidos e Israel, a firmar un documento que proponía la ONU combatir todas las formas de esclavitud en la actualidad, que son distintas a las que conocíamos en la época colonial. Ya no es que van, los secuestran, bueno, mira, en este caso sí, los secuestran de África, los llevan a entrenar fútbol y después los venden a los clubes. Si te pones a ver, no fue hace mucho, no fue en el 2015. No, por eso es ahora. Sí. Pero este caso particular nos rememora a la época colonial. Cuando iban a África, los secuestraban de allí, los llevaban a Brasil y en otras islas de engorde, y después los llevaban y los vendían en el sur de Estados Unidos, ¿no? Que era todo el comercio de esclavos. Pero bueno, uno creía que se había quedado atrás eso y lamentablemente el mundo todavía no ha terminado de sellar esa triste historia. Hablando sobre los jugadores que le estábamos mostrando en pantalla, que les queremos contar un poco su particular historia, porque hablábamos de que estos jugadores tenían raíces migratorias, porque lo que habíamos planteado era, bueno, hay una paradoja acá con el tema de las migraciones, con las deportaciones de Estados Unidos, los hechos de discriminación, de violencia que se han vivido hacia estas hasta los jugadores o hacia ciertas selecciones, como también le pasó a los hinchas de Haití, que no tienen permitido ingresar a alentar a su selección, y a muchos más, como Irán o como el caso del árbitro africano, que también ha sido deportado, somalí. No lo han dejado participar. Y acá queríamos mostrar en pantalla, cuando Juancito pueda, algunos jugadores que nos han llamado la atención su particular historia de migración o que han sido víctimas de trata. Acá tenemos en pantalla a Antonio Rüdiger. Él es un futbolista alemán que juega en el Real Madrid. Él nació en Berlín y creció en una comunidad que en su mayoría estaba compuesta por refugiados,
porque sus padres son los que habían huido de la guerra civil en Sierra Leona, que Sierra Leona es un lugar en África, en el año 1991. Y algo que me llamó la atención también de este jugador es que en el año 2021 él escribe un texto para The Players Tribune, que significa tribuna de jugadores, que es como una especie de diario, podríamos llamarlo, en Estados Unidos, donde se publican ciertos textos de algunos jugadores. Y bueno, él acá en este artículo que publicó, que lo llamó "Este artículo no acabará con el racismo en el fútbol", donde básicamente cuenta cómo afectó la discriminación y esta historia de vida que él tiene, cómo ha afectado su vida profesional y personal. Después, en segundo lugar, tenemos a Asmir Bejovic. Bien, él también huyó de Bosnia cuando tenía 4 años y actualmente está representando a Bosnia y Herzegovina en el Mundial. Después también tenemos a Ali Al-Hamadi. Ahí está, ese es el jugador de Irak. Él huyó de Irak en la guerra y se refugió en el Reino Unido, pero sin embargo ahora jugó para la selección y es uno de los que ayudó a que la selección clasifique para participar en el Mundial. Mirá vos. Sí. Después tenemos a Mohamed Touré. Él también nació como refugiado en Guinea, bien, en África. El mismo apellido de uno de los que fueron No, el otro es Traoré. Ah, Traoré. Y este es Touré. Esa es la pequeña diferencia. Ah, mira, como el francés. ¿Cómo se llamaba el francés, Juancito? ¿Te acordás? Un gran jugador, Yaya Touré. Puede ser Touré. Mira. Bueno, él nació como refugiado en Guinea y se reasentó en Australia y actualmente está jugando para Austria. Mira. Bien. Después ¿Para tenemos... Austria o para Australia? Perdón, Australia. Para Australia. Me confundí, perdón. Sí, no, que la camiseta también me pareció que no era de Australia, pero bueno, vamos a ver. Our Manila. A ver, veamos el siguiente. Our Malina. O Mabil, yo creo que le escribí mal ahí. Bueno, Mabil, no importa. Sí, Agua Mabil. Él también nació en un campamento de refugiados en Kakuma y también es jugador de Australia. Perdón, yo escribí ahí mal el nombre. No pasa nada. A ver el siguiente. Pasemos, a ver tantos jugadores que hay. Bernard Kadmungo. Él se crió también en un campamento de refugiados en Tanzania, hasta que pudo llegar a Texas y ahí es donde reconstruyó su vida en Estados Unidos y hoy forma parte de la selección de Estados Unidos, pero él también es un migrante. La mayoría son hijos de migrantes o migrantes. Después tenemos a Ermedin Demirovic. Su papá era de Bosnia y quiso iniciar una nueva vida en Alemania. Ellos han huido de Alemania y él ya nace en Alemania y se creció, digamos, como futbolista, pero sin embargo eligió representar a Bosnia y Herzegovina en esta selección, en este mundial. Claro. Y por último tenemos a Víctor Moses, que él huyó de Nigeria hacia el Reino Unido, que también eligió representar a Nigeria. En esta selección, en este mundial. Y la tengo con selección, me confundo. No, está bien, está bien. Pensé que era es conocido. Creo que es el último. Este es reconocido, Eduardo Él Camavinga. representa a Francia, actualmente jugador de Francia. Campeón, varias Champions con el Real Madrid, es conocido Camavinga. Sí. Él es hijo de migrante, sus papás se han instalado en Francia después de vivir la guerra en Angola y poder justamente han huido de la guerra y poder darle otra vida a su familia en Francia. Y ahí es donde desarrolló su carrera este jugador. Y actualmente está jugando para Francia. Para Francia. Mirá vos. Exactamente. Bueno, gran jugador. Mirá, o sea, es de Angola originalmente. Exactamente. Bueno, de ahí viene... La mayoría dice que son de origen africano. No, de ahí viene la canción que le han inventado los hinchas en Qatar 2022, que tiene el Denis francés, pero son todos de Angola. Sí. Una canción que nos ha costado casi un drama diplomático con Francia, ¿no? Tuvo que salir la vicepresidenta Victoria Villarruel a pedir disculpas públicas por la canción que le había cantado a los jugadores de la selección. No está bueno, la verdad, porque aparte hay en esa canción señalización a la homosexualidad como algo malo, ¿no? Que dicho sea de paso, están en Seattle, en esta semana están en la Semana del Orgullo en Seattle.
Sí. Que dicho sea de paso, emitieron, eso te quería comentar, porque justo cuando vos estabas desarrollando todo lo demás, digo, mira cómo es de contradictorio lo que está pasando en la FIFA, que cuando se desarrolló en Qatar, la FIFA no permitía que usen brazaletes en apoyo al orgullo homosexual, ¿no? O al orgullo de la diversidad, si se quiere. Hoy que está jugando en Estados Unidos, que no tiene las mismas reglas que tenía Qatar, claramente, las leyes no son iguales, están en Seattle en la Semana del Orgullo y justo dio el caprichoso sorteo que quienes juegan en Seattle esta semana, Egipto con Irán. Dos países en donde está prohibido la homosexualidad. Sí. ¿No? En Egipto con pena de prisión y en Irán con penas que pueden llegar hasta la muerte. Pena de muerte, ¿no? ¿Qué es lo que dijo la FIFA? Porque le mandaron expresiones las federaciones de fútbol, tanto de Egipto como de Irán, para que no se permitan expresiones dentro del estadio a favor de la homosexualidad. Y lo que respondió la FIFA es, están en la Semana de Orgullo, las leyes de Estados Unidos lo permiten y todos los estadios en los que se han desarrollado son libres para su expresión, para libre expresión. Es decir, que mal que le pese a Egipto y a Irán, o a sus gobiernos si se quiere, o a las federaciones de esos países, en el partido que van a disputar en la jornada de hoy, creo que va a ser uno de los que va a cerrar esta jornada de viernes, van a poder todos aquellos que quieran llevar la bandera del arco iris. Mira vos, la verdad que muy interesante lo que estás contando, justamente este era el tipo de programa que le queríamos traer hoy, contarle estos datos curiosos, por así decirlo, más allá de hablar de la discriminación, de las migraciones, de la violencia de género. También, cuando hablamos de otra cara del Mundial, queríamos traerles estos datos, ¿no? Que por ahí están buenos saberlo, porque el Mundial no solamente se tiene que reducir, para mí, en mi opinión, a un juego con la pelota, sino que me parece muy enriquecedor conocer las culturas de otros países, conocer a los jugadores y saber un poco de su historia y por qué han atravesado.